como siempre vamos a compartir palabra de Dios. Y nunca me voy a cansar de decir que la palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor que hoy nos va a hablar a nuestro Dios, a nuestro corazón, es una palabra maravillosa. Porque sabes que una de las cosas que nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que vamos madurando en nuestra fe, en nuestra esperanza, entonces a veces nos encontramos con situaciones nuevas o situaciones que nos sorprenden, que no nos las esperábamos. Y por lo tanto, entonces, al no esperarlas, no estamos preparados para enfrentarlas. Porque algunos dicen, pastora, bueno, si una mujer se queda embarazada, sabe que al 9º mes o al 8º, por ahí, el niño va a nacer. Es algo que la mujer se va preparando, aunque obviamente no deja de ser un parto. Pero uno está preparado y uno dice, bueno, luego voy a formar mi familia, sé que tengo que estar preparado para tal cosa, para tal otra. El problema, ¿cuál es? El problema es cuando viene algo que tú no te esperabas. Cuando tú dices, vino esta prueba que yo no me la esperaba. Vino esta situación o esta bendición y no sé si estoy preparado o no estoy preparado. O no sé cómo voy a hacer para poder resolver esta situación. Y entonces allí un gran problema. Porque entonces el hombre, la mujer, el ser humano dice, bueno, ahora no tengo las herramientas, no tengo los dones, no tengo la preparación. Entonces ocurre un gran problema allí. Y entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque a todos nos pasa. Algunos dicen, pastora, veníamos bien y ahora me han encontrado una enfermedad. Veníamos bien y ahora estamos a punto de divorciarnos con mi esposo o con mi mujer. Pastora, veníamos bien y ahora resulta que tenemos un problema con alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros nietos, con la economía, con todas las cosas que nos pueden ocurrir en la vida diaria. Y esa es la sensación que a veces muchos jóvenes sienten, jóvenes y no tan jóvenes. Y entonces allí dice, bueno, tengo que enfrentar la vida. ¿Cómo la enfrento? ¿Con qué herramientas? Y bueno, esa es nuestra responsabilidad como padres, darle herramientas a nuestros hijos para que estén preparados para la vida. ¿Qué herramientas le damos nosotros a nuestros hijos? La primera es la educación. La educación que le damos nosotros de no solamente la académica, sino la educación en cuanto a valores, a que no se dejen manipular, que no sean personas que simplemente digan a todo que sí, que sepan guardarse y que sepan ellos permanecer en lo que ellos saben que es correcto, porque así se lo hemos enseñado y así lo hemos aprendido en la palabra del Señor. Los valores, la fe, la esperanza, el ánimo, las buenas cosas, la responsabilidad. Y luego, no menos importantes, pero obviamente los valores son para mí lo más importante de todo, porque uno con buenos hábitos y buenos valores, uno puede salir de cualquier situación. Y luego le sumamos a eso lo académico, que terminen obviamente la secundaria como mínimo, que estudien una carrera universitaria, cosa que cuando salgan al mundo, entonces ellos tengan herramientas con que pelear. Porque hay una realidad. Si tenemos todas las mismas condiciones o las mismas posibilidades, entonces simplemente somos uno más del montón. Pero si podemos sobresalir en nuestra vida humana, natural, la común, si podemos sobresalir en algún área, entonces tenemos más posibilidades de conseguir un buen trabajo, de que nos paguen por nuestra calificación, por estar preparados, por tener algo distinto. Lo que se le llaman ahora, aparte de lo académico, las habilidades blandas. Algunos dirán, pastora, no escuché nada. Bueno, ve, investiga. Pero ahora las empresas y los grandes empresarios internacionales buscan las habilidades blandas, que sea una persona que no solamente tenga lo académico, sino que tenga los valores y que tenga una buena manera de llevar a las personas.
Ese es en síntesis las habilidades blandas. Algo dirá, pastora, ¿y esto para qué? Bueno, para enfrentar a la vida. Aquellos que tenemos hijos, aquellos que ya somos grandes y uno dice, pastora, ¿y yo cómo califico? Ya no soy un niño. Bueno, siempre nosotros como ministerio hemos animado y alentado no solamente a los jóvenes, sino a todos los hermanos, no importando esa edad, que estudien, que se califiquen un poco mejor en lo que sepan hacer. ¿Para qué? Para que puedan ellos tener mejor oportunidad. Y alguno dirá, pastora, y eso es una bendición, claro. Pero no solamente nosotros lo aprendimos por aprender, sino que la Biblia lo cuenta. La Biblia nos enseña que cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados, a ellos no los llevaron simplemente porque dijeron, a ver, estos 4 que están ahí, los llevamos. No. Dice que ellos no solamente eran de buen parecer, sino que eran hijos de príncipes. Eran personas que habían sido preparadas. Alguna pastora dirá, pero ¿cómo por ser príncipe? Sí, porque en la antigüedad, como hoy, la monarquía prepara a sus hijos para que continúen con su legado. Entonces los preparan en ciencia, los preparan en conocimiento, de la misma manera que José estaba preparado. Entonces, alguno dirá, pastora, bueno, ahí aprendimos. Uno lee la Biblia y Dios dice, ¿a quiénes se llevaron? Se llevaron a los mejores, a los que más sabían, a los que más entendían. Luego ellos tuvieron un tiempo para aprender un idioma nuevo desde cero. Y luego ellos tuvieron junto con todos los demás que estaban junto con el rey, con los gobernadores y demás. Entonces eso nos enseña la Biblia. Que debemos que estar preparados, calificados. Porque la bendición va a llegar, pero también va a llegar para aquel que está preparado. Obviamente ahora estamos hablando de lo natural, pero de la misma manera Dios nos habla en lo espiritual. Tú tienes que estar preparados. Algunos quieren grandes bendiciones. Algunos quieren que los cielos se le abran, pero el Señor dice, no te preparaste lo suficiente. No te estás preparando lo suficiente. Algunos dicen, yo quiero ser maestro de la palabra y ni siquiera lees 10 minutos la Biblia. No vienes a los estudios bíblicos los días lunes. Cuando puedes te pegas el faltazo a las reuniones. Entonces uno dice, bueno, como que no le está poniendo mucho esfuerzo a su meta, a su sueño. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras en lo espiritual, también debes trabajar. También debes trabajar. Porque el que esté mejor preparado ante los ojos de Dios es a quien Dios va a ir levantando. Algunos dicen, no, pasa que esto parece que es por simpatía, porque el pastor se lleva bien con algunos hermanos. No. En los caminos del Señor y en este ministerio no funcionan las cosas así. ¿Sabes que ha venido mucha gente a nuestro ministerio? Nosotros estamos, mi esposa hace 30 años, yo hace 26 años por lo menos, que estoy dentro del ministerio, y algunos dicen, bueno, y nos han llegado gente de todo tipo a las iglesias, que creen que porque se acercan al pastor, uno automáticamente los va a poner en lugares, y uno dice, no, el que te tiene que ir levantando y respaldando es Dios, no somos nosotros. Alguno dirá, pastora, como que no estoy entendiendo. Bueno, quiero compartir contigo entonces la palabra de Dios hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 37 al 40. Y dice así, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37 al 40, y dice así. Añadió David hablaba con Saúl, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya! Alguno dirá, pastora, ¿qué tiene que ver que esto? Bueno, alguno dirá, pastora, todos conocemos a David. Sí, lo conocemos como el rey David, como el hombre que le ganó a Goliat, ¿verdad? Pero él, antes de ser el rey David y antes de vencer a Goliat, él era pastor de ovejas. Y para aquellos que no saben, el ser pastor de ovejas en aquella época, en aquellos años, estaba mal visto. Porque el cuidar de las ovejas era un trabajo de la mujer y no del hombre. El hombre tenía que ir a cazar, el hombre tenía que ir a la guerra, el hombre tenía otro tipo de labores dentro de la familia. Y las mujeres se encargaban de cuidar el rebaño, de llevarlos a pastar y demás. Entonces, cuando a David, su padre, lo envió a cuidar las ovejas, era prácticamente como decirle, no estás sirviendo para nada. Estás a la altura de una mujer, que en esa época era bastante descalificativo eso, y lo mandó a cuidar ovejas. Y sin que David quizás se ofendiera, o no lo cuenta la Biblia que él se haya ofendido, sino que él dice que él, cuando iba un oso y quería robarle, él salía tras él, lo hería, lo libraba de su boca, se levantaba contra mí, yo lo echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, le decía a David, y le contaba al rey Saúl. Porque él se quería enfrentar a Goliat, pero él era un muchacho. Cuenta la Biblia que era un muchacho y que encima no era musculoso, y encima no era, no lo contaba ni siquiera como un hombre. Es más, cuando Samuel va en secreto a levantar el rey, dice que Isaí le presentó todos sus hijos. Y cuando venía un hijo, Isaí decía, lo unjo con aceite. Dios le decía, no es ese. Venía el otro hijo y decía, no, ese tampoco es. Le presentó todos los hijos y le dijo, pero ¿no tienes un hijo más? Porque ninguno de estos, Dios le decía, ninguno de estos es el rey de Israel. Entonces se acordó Isaí y dijo, sí, tengo un hijo allá que está haciendo trabajo de mujer. Así, ni siquiera Isaí se había acordado de David. Y cuando lo manda a llamar, y cuando Samuel lo ve, Dios le dice, ese va a ser el rey de Israel. Y Samuel, aparentemente no cuenta la Biblia, pero dudó bastante, porque Dios le habló y Dios le dijo, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Claro, porque Samuel había dicho, el primero es un mastodonte, hombre de guerra, tiene todas las cualidades para ser rey. Y este como que no tiene muchas cualidades. Como no es como sus hermanos. Y aún así, Dios le eligió. ¿Por qué? Por sus valores, por su corazón, por su fe, por su trabajo, por su entrega. ¿Cuándo? Cuando nadie lo veía a David. Alguno dirá, pastora, bueno, tú quieres crecer en la fe, entonces tú tienes que hacer cosas en tu día a día, cuando nadie te ve. Tú tienes que serle fiel a Dios donde tú vayas, donde ningún hombre o mujer te puede ver, ningún pastor, ningún líder va a andar atrás tuyo, pero el que sí te ve es Dios. Eso es, por eso David era el hombre, era el corazón. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque David no hacía las cosas para que la gente lo viera. David no hacía las cosas para que la gente lo exaltase. Él lo hacía y lo hizo siempre en la intimidad. Solo él y las ovejas. Y cuando alguien quería arrebatarle una, él peleaba y entregaba su propia vida
por esas ovejas, que nadie lo veía, pero que Dios sí. Y esa fue la manera de Dios de preparar a David para enfrentarse a Goliat. No fue que David dijo, estuve todo el día jugando a la Play y ahora Dios me va a llamar y me va a revelar grandes cosas. No funciona así. Nosotros vimos al falso pastor Jiménez en la pandemia, que en un momento salió en un vivo, en un sauna, medio desnudo ahí, bueno, en la parte de arriba desnudo, en medio del sauna, él diciendo, Dios me reveló. Yo dije, qué raro, porque cuando Dios le revelaba a los hombres de Dios, estaban en la intimidad. No jugando a la Play, no tomando sol en la playa. Estoy tomando sol en la playa, Dios me está hablando. ¿Está mal ir a tomar sol en la playa? No. Pero no juguemos con las cosas del Señor, seamos serios. Uno dice, Señor, ¿cuándo Dios te habla? Cuando tú abres la Biblia, cuando tú le dedicas tu tiempo. ¿Puedes ir a la playa? Sí. ¿Puedes ir de vacaciones? Sí. Porque vives en esta sociedad. Puedes festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad. Festeja lo que quieras. Disfruta de tu familia. Pero de ahí es que mientras te estás comiendo un sándwich en medio de la Panamericana, digas, Dios me está hablando, me está dando una revelación del cielo. Son dos cosas distintas. La Biblia dice que cuando Dios nos va a hablar, cuando nosotros estemos en el aposento, cuando nosotros estemos en la intimidad y cuando nadie nos vea. Él, por eso es en la intimidad. Dios te va a hablar en la intimidad cuando tú estés meditando, orando, pidiéndole ayuda al Señor. Cuando tú estés humillando tu corazón. Entonces la gente a veces dice, no, yo me tengo que mostrar hacia afuera. No, muéstrate hacia Dios. Él será el que te va a recompensar a ti. Él será el que te preparará para lo que viene más adelante. Dios te preparará. Dios lo preparó a David cuando nadie lo veía. Él entregaba su vida por esas ovejas. Él era capaz de enfrentar, él fue capaz de enfrentar un león. Alguno dirá, pastora, bueno, yo no soy muy amante de los animales, pero la verdad que cuando he visto, uno ve en la televisión, en algún documental, un león al lado de un hombre, uno dice, la verdad que con esa manito, el león, y ni hablar cuando abre la boca, uno dice, estamos muertos. La fuerza que tienen esos animales. Imagínate un oso. Yo ya de por sí soy petiza. Imagínate un oso que se para y mide 2 metros, con la fuerza de 10, 15 hombres. Pero David los enfrentaba, los mataba, defendía sus ovejas, y él sabía que era porque Dios estaba con él. Y Dios le preparó para el momento en que él tenía que enfrentar a Goliat. Nadie más de todos los guerreros que tenía el pueblo de Dios, porque estaban todos en guerra. ¿Quiénes habían ido a la guerra? Los hombres de guerra. Los hombres preparados, los peleadores, los que tenían fuerza, los que tenían habilidad con las espadas. Pero aún así, ninguno de ellos se enfrentó a Goliat. El único que se enfrentó a Goliat fue David. Un niño prácticamente, un muchacho, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de muchacho, habla prácticamente de un adolescente. Claro, el adolescente es flaquito, menudito, y claro, después cuando ya es más grande ya empieza a sacar músculo, fuerza, cuerpo, los huesos, no sé, parece que se le engrosan, no sé cómo será. Pero de la adolescencia, cuando tú lo ves, dice, ¿qué tomó este chico? No los mira y dice, no sé qué tomó. Claro, creció, dejó de ser el adolescente y se empezó a convertir en un hombre. Pero David era un muchacho, era un adolescente. Y él se enfrentó a lo que nadie estaba dispuesto a enfrentarse. ¿Por qué? Porque él se había estado preparando y Dios lo había estado preparando para ello. Lo que tú tienes que hacer, si tú quieres grandes cosas, prepárate. Alguno dirá, pastora, parece que leo la Biblia y bueno, cuando te toque predicar tendrás palabra.
Cuando te cruces con alguien tendrás palabras. Cuando alguien quiera tergiversar, cambiar, manipular la palabra del Señor, tú vas a decir, eso no dice la Biblia. Yo a veces me río porque yo a veces veo documentales o historias de la Biblia y yo a veces empiezo, eso no está en la Biblia, eso no dice, eso lo agregaron. Y a veces mis hijos me miran y me dicen, bueno mamá, después nos contás. Porque claro, le arruino todo el documental. Pero yo a veces le digo, tengan cuidado que eso no está en la Biblia. Eso no dice la Biblia. Así. Pero entonces no te van a agarrar desprevenido. Entonces nadie te va a agarrar descuidado. La vez pasada había un hombre, un hermano que dice, pastora, me llamó un profeta, me dijo que si no pactaba mi familia iba a estar sin la cobertura de Dios. Y a pesar que es un hermano nuestro, pero estaba dando sus primeros pasos. Estos inconversos, estos herejes, aún así tienen ese don satánico de tergiversar la palabra del Señor y asustar a la gente. Yo le dije, mirá, la palabra del Señor no dice eso. Cuando tú estés listo y preparado, entonces tú sabrás. Cuando tú te preparas en la palabra, nada te toma por sorpresa. Sabes cómo actuar, sabes qué debes hacer, sabes cómo lo debes enfrentar. Y si no sabes, doblas tus rodillas y le preguntas a Dios. Eso sí sabemos todo, ¿verdad? Todos sabemos que cuando estamos como perdidos, uno dice, bueno, mejor doblo mis rodillas, le pregunto al Señor y que el Señor sea el que me acompañe. Ayer hablaba con un hermano y este hermano me decía, pastora, ¿sabe qué? Vio mi problema que yo tenía judicial. Me dice, pastora, yo tiré la toalla, había tirado la toalla en su problema judicial, había tirado la toalla en un emprendimiento que él estaba realizando. 7 años, pastora, dice, me cansé. Ya está, dije, listo, Señor, vendo todo. Sabe que este emprendimiento no es para mí, dijo. Y dije, bueno, Señor, ya está. Empecé a publicar las cosas. Y de un día para otro comenzó a funcionar lo que no funcionaba. Y él dijo, gracias, Señor, porque yo lo que necesitaba era que tú me des la señal. Que tú me muestres que tú vas conmigo. Que no emprendí mi camino solo o sola. Que no me tiré a la pileta simplemente porque un día me emocioné. Sino que lo que estoy haciendo es de tu parte, viene de ti. Tú eres el que está conmigo. Entonces cuando nosotros los cristianos, los creyentes, ya no damos más, no sabemos qué hacer, nos turbamos en nuestro corazón, no tenemos la claridad para pensar, nos sentimos como adentro de un barril sin fondo, allí en el pozo cenagoso profundo. Y uno dice, no sé si estoy haciendo bien, no sé si es la carrera que tenía que estudiar. Así, ¿sabes que en San Luis me tocó tomar algunos testimonios también, escucharlos? Y había una joven que me decía, pastora, yo empecé a estudiar abogacía y llegué hasta 3er año, aprobé todas las materias, pero luego empecé 4º año de la universidad. Y no aprobaba, pastora, y no aprobaba. Iba, rendía, no aprobaba. Todas las materias me iban mal. Intenté de cambiar de universidad, también me iba mal. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo estuviste así? 3 años, me dice. Yo le digo, wow, qué fortaleza. 3 años, ir a cada parcial y que te digan, no aprobaste. Claro, uno después de 3 años, uno dice la verdad, que esto no es para mí. Y en eso ella conoce al Señor con su pareja. Empiezan a buscar a Dios, acepta a Cristo en el corazón y le dice, bueno, Señor, si tú estás conmigo, entonces necesito aprobar y recibirme. Bueno, la cosa es que una vez que ella se volvió a Cristo y comenzó a caminar en la fe, dijo, bueno, lo seguiré intentando, pero esta vez lo voy a intentar con Dios. Y así fue. Se presentó, comenzó a aprobar. Bueno, hoy está recibida, es una abogada flamante allí en San Luis.
Entonces esto es así. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú te estancaste en una situación, cuando tú no puedes salir de esa situación en la cual sientes que estás atrapado. Alguno dirá, pastora, bueno, te sientes atrapado en tu matrimonio, dirá. Alguno dice, pastora, no sé si habré elegido bien a mi pareja. No sé si fue de Dios, no sé si me equivoqué. Alguno dice, pastora, no sé si hice bien teniendo hijos, porque no me siento una madre capaz, un padre capaz. No sé, capaz que fue simplemente no lo pensé bien. Algunos dirán, pastora, y la carrera y el día de mañana y todos los miedos que nos da el futuro, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ahí me quedé como estancado, como que quiero salir. Bueno, entonces es el momento que le preguntes a Dios. Si ya hiciste lo humanamente posible, y aún así, como esta hermana, ella hacía lo humanamente posible y después de 3 años no podía recibirse de su carrera que había elegido. No es que no lo intentó, lo intentó con sus fuerzas humanas, pero luego lo intentó con el Señor. Quizás a ti te falta un poco más de fuerza humana y a la vez también pedirle más a Dios. Y entonces ahí, cuando hacemos las dos cosas, entonces logramos salir adelante. El problema, ¿sabes cuál es? Que a veces necesitamos la ayuda de Dios, porque lo humanamente posible lo hacemos, pero como no tenemos la fuerza, el vigor, la claridad que nos da Dios para pensar, la fortaleza, la fe, el ánimo, porque nos ha ganado el desánimo, porque nos ha ganado quizás la pereza, la angustia, la tristeza, el dolor, el malestar, los malos pensamientos, las malas experiencias. Entonces uno dice, bueno, no sé, no creo que pueda. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a preguntarle al Señor. Es volver a pedirle con todo tu corazón que sea Él quien te ayude a salir. A salir. Quizás estás como en ese bucle, vuelves así, como que das vuelta nada más. Como cuando poníamos que se repita la canción y se repite la canción y se repite la canción. Y uno dice, pastora, y vuelvo a tropezarme con la misma piedra, y vuelvo a hacerlo malo otra vez, y vuelvo a caer, y vuelvo a deprimirme, y vuelvo a perder el trabajo, y estás en un bucle, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, es el momento de que salgas de ese estancamiento, ya sea en tu fe, ya sea en tu mente, ya sea en tu corazón, ya sea en algún área de tu vida, en tu carrera, en tu futuro, tu profesión, tu trabajo, tu oficio. No lo sé, pero el Señor quiere recordarte que con Él, claro que vas a poder. Yo te invito a que te pongas de pie. Entonces añadió David, le decía a Saúl, le dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Hablaba de Goliat. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y a dónde fue? A tomar y hacer lo que él ya sabía que podía. Ya lo había practicado. Algunos dirán, entonces, pastora, David se quedó ahí simplemente con lo que sabía hacer. No, porque no te olvides que luego David fue general del ejército. Él sacaba al ejército a pelear. Él peleaba luego con espada, dice que peleaba hasta con arco, peleaba él. Luego aprendió como más destrezas. Pero la primera vez que tuvo que enfrentar, lo hizo con lo que tenía. Y quizás tú dices, pastora, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Y quizás simplemente te falta el empujón de Dios, la claridad de Dios. Si es el momento de cambiar de carril, o es el momento de permanecer y continuar. Esa respuesta no te la voy a dar yo.
esa respuesta te la va a dar hoy el Señor. Por eso mientras oremos, mientras clamemos y mientras le pidamos al Señor, pídele. Dile, Señor, quiero saber qué es lo que tengo que hacer hacia adelante. Quizás tuviste muchos desamores, muchas desazones de la vida y tienes miedo de volver a intentarlo. Bueno, quizás lo hiciste como esta hermana, solo con tus fuerzas. Ahora es el momento de hacerlo con el Señor. Porque una de las cosas que David tenía claro es que Dios estaba con él. Que él podía ir, porque él le dijo a Goliat, le dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con lanza, pero yo voy en el nombre de mi Dios. Él sabía. Y luego todas las demás guerras que tuvo que enfrentar David. La Biblia no cuenta si fue con espada, si fue con jabalina, si fue con el arco. Se da por entendido, porque lees la Biblia, que sí, obviamente. Pero luego ya no importaba con qué armas iba David. Porque lo que más importaba y lo que realmente importaba era que David, cada vez que enfrentaba a un enemigo, Dios estaba con él. Amén. Dale bien fuerte ese aplauso si quieres darle. Aleluya. Pero primero lo que vamos a hacer es aquellas personas que nos ven a través de las redes, que puedan aceptar a Cristo en su corazón, o los que están aquí, o los que quieran reconciliarse con el Señor. Porque para que Dios pueda ayudarte y bendecirte, lo primero que tienes que pedirle es que entre en tu corazón, que sea tu único Salvador. Y luego de aquí en adelante, comenzar a caminar como venimos aprendiendo, en la fe. Así que cerramos nuestros ojos, los demás cerramos nuestros ojos también en señal de reverencia. Y aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido que entres en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, yo te doy gracias porque sé que tú estarás todos los días conmigo. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.